Bueno, buenas tardes a todos. Estamos nuevamente en un nuevo video, del video 2 del eje 1 de la clase 1, en la cual en esta clase vamos a acercarnos básicamente al conceptualizar la idea de patrimonio. Igual que lo vimos en el video anterior de la definición de cultura, la de patrimonio ha ido mutando, ya que se trata de un concepto relativo y que se construye mediante complejos procesos de atribuciones de valores, como indica bien Peñalba en su artículo que seguramente ustedes ya han leído, ¿no? Esto fue cambiando a lo largo de las décadas y por eso según la década en donde se estudia el patrimonio, tendrá alguna que otra definición. Comenzaremos en este video con algunos interrogantes, ¿no? Como qué es patrimonio, cómo definirla e identificarla. Una de las tantas preguntas que se hacen todos los gestores, los responsables de custodiar este patrimonio, y que hasta los propios ciudadanos, como nosotros, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es y para qué sirve el patrimonio? Al mismo tiempo que fijar quién determina esos valores o quién se le asigna valor, ¿no? Aunque debemos saber que el patrimonio tiene muchas aristas y que no se interpela solamente desde un solo lugar, aunque siempre tiene que ser interpelada por medio de la comunidad y con la sociedad, que es la que le va a dar el peso, el factor valor más importante de ese patrimonio. Por supuesto, cómo se gestiona el patrimonio y el concepto que está más relacionado y asociado con la descripción de un patrimonio es obviamente la conservación. En este video quise exponer un poco las diferentes realidades que puede tener el mundo de los bienes culturales. Hay distintas realidades que competen al patrimonio. Por ejemplo, no es lo mismo la preocupación de algunos bienes patrimoniales, como es el caso del conjunto monumental de la Alhambra, que está situada en Granada, en España, que seguramente la han sentido oír, y que representa el legado de la arquitectura nazarí de una época y por lo tanto integra el listado de los patrimonios de la humanidad, que nosotros después vamos a ver en una clase cómo se hace el acercamiento para que un bien patrimonial sea jerarquizado de esta manera, y que desde hace algunos años obviamente la preocupación está relativa a la afluencia de turismo en esos lugares, es decir, cómo deben restringir el ingreso para que perdure ese bien en el tiempo, ¿no? Esto también le pasa al complejo de Machu Picchu en Perú, en donde las restricciones de acceso por el turismo han sido en los últimos años un factor que han tenido en cuenta para la conservación. Y por el otro lado tenemos a las 1000 estatuas, ¿no? Moais de la isla de Pascua en Valparaíso, que la realidad es totalmente diferente a la realidad de la Alhambra, porque ahí se identifican otros factores y porque el factor turismo no son factores que lo acechan, sino más bien sus factores de peligrosidad son los cambios climáticos, ¿no? Lo mismo sucede en el Perito Moreno, en donde las reflexiones o la correlación con el patrimonio es el cambio climático, ¿no? Por supuesto, primero es un seguimiento de la responsabilidad del planeta en sí, pero asociado a una responsabilidad acerca del patrimonio, ¿no? Por eso es tan importante que las protecciones de los mismos o de cada uno de ellos, en este caso estos tres y todos los que están dentro de estos conceptos, tengan una legislación competente para su contemplación futura, ¿no? Porque los bienes patrimoniales no tienen un precio exacto, pero sí tienen un valor, ¿no? Que ahora después lo vamos a desarrollar, qué tipo de valores identifican a estos bienes. Si bien obviamente
la realidad de Europa y la realidad del continente americano ante la influencia del turismo es relativa y en algunos casos son cuestiones abismales, ¿no? Pero para entender el concepto de arraigo que veníamos hablando recién, el patrimonio lo vamos a identificar por niveles, ¿no? Primero el familiar, que es aquello que nos identifica con nuestra propia cultura, la más cercana, ¿no? La familiar, donde juegan, bueno, estos valores relativos, como pueden ser lo afectivo, la pertenencia, y es lo que nos identifica, ¿no? Las formas de aquellos objetos valiosos, tradicionales, que pueden ser apellidos o rasgos característicos de una que nos diferencian de una u otra familia, ¿no? El jarrón de la abuela que no ha tenido ese recuerdo, que pasa de generación en generación y que si bien no tiene un valor económico en algunos casos y en otros sí, bueno, son disputados por la familia para quedarse con ese patrimonio. De esta misma manera lo llevamos a otro nivel, que es el patrimonio local, que está constituido por todos aquellos monumentos, sitios, tradiciones y objetos que son valiosos para la comunidad y le dan sentido de pertenencia a sus habitantes, ¿no? La valoración de estos bienes radica tanto en el valor artístico, histórico, como aquellos de connotación más simbólica o emotiva, ¿no? Como es el caso del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Mar del Plata, u otros que van surgiendo, porque el patrimonio también es patrimonio del de ayer, no necesita ser de décadas o años para ser patrimonial, sino que tiene que ver con esta identidad de la comunidad. Después tenemos el patrimonio nacional, que se entiende como, bueno, aquellas todas riquezas de las tradiciones y monumentos heredados del pasado que pertenece al país como individuos y como comunidad, como pueblo, ¿no? Y aquí también existen impactos producidos en el territorio y en las comunidades locales, porque aquí, como vemos en este paisaje cultural, que es patrimonio de la humanidad, la quebrada de Mahuaca, no solo es la quebrada, es decir, sus estructuras naturales, sino también su comunidad local, su estructura local de gente, de paisaje, de comercios, de lugares, de comida. Entonces hay toda una incorporación que tiene que ver no solo con un bien, sino con la integridad de muchos. Y por último, bueno, el patrimonio mundial, que lo constituyen aquellos bienes que con características de excepción, valor, lo hacen únicos en el mundo, ¿no? Aportar un testimonio único o excepcional de una tradición cultural o una civilización existente o ya desaparecida. Por eso es importante la protección dentro de los organismos internacionales, y aquí les puse el Archivo de Indias en Sevilla, en donde conserva la documentación referente a la administración de los territorios ultramarinos españoles, por supuesto también los consejos de las Indias en nuestra época colonial, en donde toda la documentación existente con respecto a la relación entre América y España se consigue en este archivo, ¿no? Y lo que hay adentro es patrimonio documental, ¿no? Si bien la importancia más allá de una situación de qué es lo que se cuenta ahí adentro y es lo que es documentación y está conservada de esta manera. Entonces, con este preámbulo lo que vamos a hacer es cómo se construye el concepto de patrimonio. Bueno, principalmente con el reconocimiento por parte de la comunidad. Esto es un concepto bastante reciente. Antes no se incluía a la comunidad, sino que ya por ser monumento tenemos que hacer un poco de historia, y el patrimonio arquitectónico fue lo primero que se empezó a conservar de esta manera, y entonces sí tenía un arraigo más, digamos, circunscripto a otros intereses. Hoy el interés es que sea reconocido por su propia comunidad, y como primera gran medida la aprobación de esta, ¿no? Después la elección es siempre crítica, es dialéctica, es problemática y cambiante, porque hoy no solo lo monumental es patrimonio, porque también hoy puede ser una granja rural o un parcejo urbano, ¿no? El nuevo concepto de patrimonio
permite incorporar todas o muchas voces que tal vez en el pasado no eran parte o no estaban declaradas de esta manera. Es una construcción histórica, social y cultural de carácter conceptual. Tiene un concepto abierto y que es de constante elaboración, como dijimos al principio, ¿no? Esto se sigue pensando qué es patrimonio, cuáles son sus elementos y cómo se puede mejorar. Porque también es cierto, obviamente, que los valores culturales van cambiando conjuntamente con la sociedad. Es un recurso que genera riqueza, porque tiene relación con el sector económico y social, es decir, el interés turístico, cultural o el turismo patrimonial, como también se indica en el mundo, ha generado grandes erogaciones a sectores de la comunidad en donde el turismo cultural acoge al lugar. Entonces es muy importante no perder ese eslabón, porque también desde lo patrimonial muchas veces se exige al patrimonio porque hay un interés de afán por medio del conocimiento de este. Entonces hay regulaciones que tal vez no se aceptan o se interpelan en otras, no se tiene tanto cuidado con algún que otro patrimonio. Por otro lado, se constituye con un objeto de regulación jurídica y normativa. Esta preocupación fue dirimida a partir de las cartas, como decíamos recién, y los convenios internacionales, que esto lo veremos más adelante, pero tiene que tener una protección jurídica de ese patrimonio. También se identifica como soporte de identidad, de diversidad y de riqueza cultural. Tiene pertenencia de grupo y de comunidad, y estos discursos van cambiando, no son los únicos. No le podemos negar que obviamente que el concepto de patrimonio está asociada a la identidad histórica y artística de los pueblos, y bueno, es muy importante porque si no todos los pueblos se identificarían de la misma manera, y el patrimonio es uno de los elementos que las hace diferentes a unas de otras, ¿no? La historia, la identidad que tenga, ¿no? Bien. Acá ya vemos conceptos de González Varela, en donde González Varas, en donde indica que el patrimonio cultural es la objetivación, selección crítica, estamos seleccionando, todo no se puede conservar todo el patrimonio, por más que quisiéramos, no se puede, hay que seleccionar de forma lo más objetiva posible, documentada, investigada, porque es importante que se realice de esta manera, y de todos reconocemos, valoramos y deseamos conservar de la cultura. Hay alguien históricamente que siempre delimita qué es lo patrimonial y qué es lo que no. Por lo general lo hacen las administraciones y las gestiones públicas, pero también las gestiones privadas jerarquizan o no cuál o tal patrimonio. Actualmente también la palabra cultural, obviamente, como incluye todo lo histórico, pero también es importante entender la diversidad cultural que hay en el mundo, y no se puede separar la cultura de la naturaleza, ¿no? Naturaleza y cultura están íntimamente ligadas, y los seres humanos han modificado el ambiente y ha influenciado en las actividades humanas, ¿no? Bien. Cuando vamos entonces a una cuestión más detallada, podemos redondear indicando que el patrimonio cultural tiene un carácter social, obviamente de interés público, porque sus valores pueden disfrutarlos la sociedad que integra ese patrimonio. Tiene un valor histórico, como ya hemos dicho, porque tiene relación con la historia de un pueblo y con los ascendientes, al ser una herencia. Tiene un carácter de identidad, porque se identifica con la población o sociedad o comunidad en el cual esté. Es un modo de entender también la diversidad cultural y de reconocer estos vínculos que existen entre los pueblos. Su naturaleza no es generable, es decir,
siendo su destrucción irreversible, ¿no? Por eso también el carácter de lo patrimonial tiene que ser único y irreemplazable. No tiene que ser regenerable para poder estar dentro de esta categoría. Tiene un valor estético, llegando a representar, bueno, los ideales estéticos de un determinado contexto cultural. No en estético por lo lindo, sino estético por la identidad que le damos a ese bien. Tiene un carácter dialéctico específico, ¿no? Porque al pertenecer a contextos sociales olvidados hay que investigarlos, y también que esto es una cosa fundamental, que es que el patrimonio tiene que ser difundido. Si nosotros tenemos un patrimonio que lo hemos investigado, documentado, que se ha conservado, pero no lo difundimos, ese patrimonio en algún momento se anula totalmente. ¿Por qué? Porque se va a perder el valor de identidad de esa comunidad con ese patrimonio. Y también obviamente tiene un valor científico por ser un objeto de investigación multidisciplinar, porque de diferentes disciplinas se puede abordar un mismo patrimonio. Yo le agregaría a esto un valor económico también, porque ha sido una de las principales atracciones para los viajeros en el siglo XX y XXI. El turismo patrimonial ha generado riquezas extremas en las regiones y ha inyectado económicamente a muchas de ellas. Acá les dejamos también la pertenencia a la UNESCO, pero quiero ir a esto, que es cuando nosotros hablamos de estas cuestiones patrimoniales. También les dejo este sitio para que vean un museo con características de taller, así se presentan. Desde su patrimonio consiste en su gran mayoría en la elaboración de los relatos, ¿no? Ingeniero Guay es un museo ferroviario en la cual su mayor porcentaje son aquellos depósitos y documentos que ha traído la misma comunidad al municipio para generar este museo. No solo está la locomotora, sino que están las herramientas, los relatos, y cómo el relato de la misma comunidad de esa afección a un sistema ferroviario que en su momento era muy grande en la Argentina y que después se dejó abruptamente de acceder, quedaron estos pueblos deseosos y enriquecidos en una identificación, en este caso con los trenes, y que esto tenía que ser comunicado como comunidad ferroviaria importante de la ciudad de Bahía Blanca, ¿no? Y como dice su director, representa un patrimonio del despojo, del olvidado, de aquellos elementos que se conservan para que la historia no sea olvidada. Es un museo de los que se quedaron en la vía. Es muy interesante, seguramente nosotros lo vamos a seguir viendo en algunos ejemplos en la materia, pero es muy importante este museo taller y el concepto que ellos tienen. Entonces, no solo lo patrimonial está en los museos en cuanto a obras de artes, a prestigiosas esculturas, sino también que está ese contenedor de la gente, esas herramientas que fueron construyendo. Este es un claro ejemplo del tipo de museo que insertado en la comunidad. Bueno, cuando nosotros hablamos entonces de patrimonio, hablamos de muchas clasificaciones. Veremos que tanto los organismos internacionales como los investigadores intentan encuadrarse en diferentes categorías del patrimonio, ¿no? Es decir, que permiten ordenamientos diversos o clasificaciones, como vimos recién, desde una magnitud territorial, ¿no? Desde lo local, lo regional, lo nacional, o hasta la incorporación del patrimonio de la humanidad. Pero también hay otras definiciones y otras clasificaciones, proponiendo dimensiones que señalan otras condiciones, como puede ser lo natural, lo social, lo cultural, lo histórico, ¿no? Esto depende más de donde se lo está observando, que se reclaman múltiples puntos porque de vistas, por ser también múltiples también los aspectos a considerar, ¿no? Así que aquí le mostramos esta de la Fundación ILAM, esta es parte de la UNESCO,
y este es un esquema que se ha realizado y que está mucho por las redes en cuanto a las distintas taxonomías que existen y otras que no se incluyeron en este video, pero que ustedes tienen que saber que se reconocen o que se divulgan. Nosotros lo vamos a hacer un poco más sencillo y vamos haciendo algunas definiciones en grande sin clasificarlas en unas u otras, pero sí conceptualizar aquellas que estén más encerradas en un concepto, como puede ser el patrimonio monumental o arquitectónico, ¿no? O construido. Es propio de la arquitectura y también es el más difícil de proteger porque tiene relación con la protección del patrimonio arquitectónico. Tiene subcategorías del histórico y de lo artístico y tiene la problemática del uso, aunque esto es bueno porque esto sí se preserva en el tiempo, ¿no? Hay muchos edificios históricos, muchas casas históricas que al no ser usables, al no ser vividas, habitadas, entonces suelen caerse en grandes desastres de conservación, porque a lo largo del tiempo, como nosotros tenemos en nuestra propia casa, si nosotros no la mantenemos en el tiempo, la casa se viene abajo, como diría mi abuela. Bueno, esto es exactamente de la misma manera. Entonces, muchas veces los edificios patrimoniales son asociados a museos, a bibliotecas, a archivos, a dependencias de la administración pública para preservar. En el uso también hay una mala protección de la conservación, de la preservación, pero también es muy posible que ese bien continúe en el tiempo por estar habitado, ¿no? Este es un caso que yo les quise poner, que es la Casa del Puente. En una época determinada, esto es un patrimonio de la ciudad de Mar del Plata. Es una construcción que realizó el arquitecto Williams en los años 50, si es que bien no me acuerdo ahora. Y tiene unas características especiales de construcción a nivel internacional. Ahora, hace muchos años dejó de habitarse esta casa con la destrucción de sus líneas estructurales y también de sus ventanas, etcétera, de su parque. Así que en un momento estuvo la radio de Mar del Plata y ahora, hace algunos años, se ha identificado como museo Casa del Puente. Y si bien obviamente todavía le falta mucha estructura, hay un perfil de mantenerlo en el tiempo. Por otro lado, entonces, tenemos lo que es el patrimonio arqueológico, que se caracteriza por disciplinas y por la metodología arqueológica basada específicamente en la estratificación de descubrimientos, las ruinas, y tiene muchos elementos muebles en las instituciones museísticas con respecto a este patrimonio y también en mueble, ¿no? Que se realiza a fin de aumentar básicamente el conocimiento sobre el sitio, ¿no? En los últimos años la arqueología preventiva, que es la protección del planeamiento territorial para ver si va a haber una construcción, debe ser evaluada generalmente por el gobierno. Esto se da mucho en Europa, porque obviamente sus conjuntos históricos son mucho más valuables, están mucho más protegidos, y hay ahí hay una incompatibilidad porque hay reglamentaciones con respecto a reservas y áreas de cautela, y las excavaciones, lo que se está intentando por lo menos en Europa es tratar de excavar menos y de investigar más, porque si bien el continente europeo es un continente de mucha riqueza arquitectónica, histórica y artística,
y seguramente si siguen excavando van a seguir encontrando. Entonces esa también es una postura del patrimonio. ¿Hasta cuándo seguir excavando, encontrando cosas de las miles que ya tenemos en museos, en instituciones o en otras pertenencias, ¿no? Departamentales de gestión pública? Así que bueno, son todas decisiones dentro de las que estábamos viendo. Acá este es el conjunto arqueológico de Itálica, que es un conjunto de la ciudad de Santiponce, que está cerca de Sevilla. Es un conjunto extraordinario, de muchas hectáreas, y esto lo que ustedes están viendo es un anfiteatro, que se puede tanto ir por la superficie como por abajo, en donde está en un excelente estado, pero no tiene, y es el segundo anfiteatro encontrado más grande después del Coliseo, y es un conjunto arqueológico y un paseo extraordinario, pero no tiene muchos visitantes, ¿no? Entonces, el planteo en ese caso es: estamos invirtiendo miles de euros para excavar esto y después sirve solamente para los historiadores del lugar, ¿no? Bueno, es algo para seguir pensando. Este es el Teatro Romano, que continúa con el complejo. Después, por supuesto, hace referencia a lo que es el patrimonio natural y paisajes, que se fueron realizando, bueno, con las identificaciones que se fueron realizando a lo largo de los años. Tiene un valor universal, excepcional, desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de las bellezas naturales. Acá hay una identificación que se fue realizando, identificando en estos años, que es lo que estaba indicando recién, como sitios o lugares históricos, como jardines históricos, como paisajes, ¿no? Cada uno dentro de sus estructuras, y siempre acercando obviamente a lo patrimonial y a la conservación, que en este caso limita con otras especialidades necesarias para poder indagar sobre la conservación de este patrimonio y para combatir todas estas amenazas, como es la tala indiscriminada de cultivos, o la introducción de especies exóticas, ¿no? Y la caza furtiva y demás. Y esto es otro ejemplo de las cafeteras de Colombia como paisajes culturales. Bueno, después tenemos el paisaje etnográfico y antropológico en su materialidad y en su inmaterialidad. Básicamente nuestras tradiciones y tradiciones culturales, inmateriales como también sus materiales. Acá permite, bueno, conocer estas manifestaciones de las formas de vida tradicionales de un pueblo o de una comunidad. Se compone de una parte inmaterial, como pueden ser las fiestas populares, los folclores, la gastronomía, la costumbre, los hábitos de la vida, y de una parte material, como son los bienes muebles, las artesanías, los utensilios, los bienes inmuebles como los molinos o los secadores, o cualquier construcción vinculada a una determinada forma de vida, ¿no? También, por ejemplo, proteger las lenguas de una determinada zona geográfica. En nuestro país tenemos muchas lenguas de países originarios que son pasadas de generación en generación sin ser alfabetizadas. Entonces ese tipo ese tipo de manifestación o de lengua son perdidas en el tiempo, porque las generaciones presentes de los mismos pueblos originarios no tienen tanto interés en el relevamiento o en la continuidad de esas lenguas. Entonces ahí también tiene que estar la gestión del patrimonio, haciendo hincapié en qué es lo que se quiere preservar o no. Eso vamos a ir a la última parte después, que lo vamos a asociar. Por supuesto, dentro de ese patrimonio está el gran patrimonio inmaterial, ¿no? Es un patrimonio, como dijimos recién, de costumbres, de técnicas artesanales, de las tradiciones, de las expresiones orales, de las fiestas,
de las tradiciones, y es un material, es un patrimonio material que también es difícil de conservar. ¿Por qué? Porque bueno, porque también va cambiando. El patrimonio no se hizo para ser patrimonio, el patrimonio se hizo para ser usado, habitado, para conformar ciertos hábitos de vida. Entonces, estos patrimonios también van modificando en el tiempo, porque son patrimonios en los cuales las mismas costumbres se van modificando. No solo de un cántico, sino de las personas o de los requerimientos que esas personas hagan al cántico, o de la vestimenta que tenían que realizar para hacer o no a esas cuestiones festivas. Entonces, documentados hace 50 años atrás, hace 200 años atrás, hoy tiene modificaciones, porque es un patrimonio que va también cambiando y que es difícil de conservar y de documentar también. Bueno, por último, lo que es el patrimonio documental, que es por excelencia la memoria histórica tangible de la sociedad, tanto en aquellas que lo produjo como de aquellas que a través del tiempo lo preservan, e imprimieron valores simbólicos y sociales en ese patrimonio. Es también, bueno, memoria actual, ¿no? Porque el marco emergente del desarrollo sostenible habla de legarse a futuras generaciones, ¿no? La memoria documental también es frágil y también está en riesgo de desaparición por muchas causas, ¿no? Por la degradación material, por los factores biológicos, por los saqueos, por las ignorancias, de no saber si ese patrimonio hay que conservarlo o no, de los accidentes, de incendios, desastres naturales, inundaciones. El cambio climático tiene mucho que ver también, las interferencias de ese bien como está conservado, también. Aquí tenemos algunos documentos. Si bien nosotros nos referimos al patrimonio como el conjunto de bienes culturales, ¿no? Heredados del pasado y el creado por la propia generación, pues el patrimonio no se refiere únicamente a los documentos o a los libros antiguos, sino a todos los documentos de carácter singular, únicos o valiosos, ¿no? Del presente o del pasado, porque patrimonio puede ser también lo que estamos creando y generando para futuras generaciones, ¿no? De ahí también una de las preocupaciones, que es los documentos digitales y su preservación. Bueno, uno de los programas de hace pocas décadas es el programa de la memoria del mundo, en donde tiene básicamente que se encarga del patrimonio albergado en museos, archivos y bibliotecas del mundo, y esto después nosotros lo vamos a ver un poco más en legislación, pero la definición del patrimonio documental que ellos realizan comprenden estos elementos, ¿no? Movibles, consistentes en signos, códigos, sonidos y bioimágenes, son conservables, y los soportes son inherentes a ello, reproducibles y trasladables, y fruto de un proceso de documentación deliberado, ¿no? Eso lo vamos a ver muchísimo más, pero se lo quería plantear solamente acá. Estas características excluyen los elementos que forman parte de su estructura fija, ¿no? Como un edificio o un sitio natural, ¿no? Están más relacionados obviamente con los objetos de los signos y códigos, con respecto a una función o las piezas que fueron concebidas como originales, no reproducibles. Bueno, en este caso, esto lo vamos a ver más adelante, pero por último quería dejar indicado qué es la gestión del patrimonio cultural, que es una tarea fundamental para el rescate, la investigación, la conservación y la difusión del patrimonio. Por lo general está siempre o más relacionado o sigue estando relacionado con las gestiones públicas de las naciones. Esa valoración
no deliberada de cada una de las naciones que tiene que hacer en pos de conservar su patrimonio. Y es muy importante la gestión porque no solo el patrimonio está relevado de alguna de sus funciones para considerarlas con otro tipo de valores y conservarlas de esa manera, sino que también se tiene que hacer una gestión con respecto a eso. Si nosotros abandonamos ese patrimonio, seguramente ese patrimonio en algún momento sufra algún tipo de destrucción que deje de ser patrimonial para esa comunidad, la importancia que tiene. Aquí le dejo solamente los pasos indicados por una historiadora del arte española, Querol, que ella habla específicamente sobre gestión de patrimonio, en donde indica que obviamente los pasos más significativos de cualquier planificación es conocer el patrimonio, planificarlo, indicar las actividades con respecto a ese patrimonio, controlarlo en este caso que a nosotros nos interesa desde el punto de la conservación y preservación, y por supuesto difundir y evaluar si todos esos pasos anteriores fueron cumplidos. También les dejo esta idea que ella hace referencia en muchos de sus artículos, que es que él dice que el siglo XX ha sido un siglo de conservar, ese afán por conservar, obviamente por la afluencia de la Primera Guerra Mundial, en donde ahí se dispararon las primeras cartas internacionales con respecto a conservar el patrimonio. Y la Segunda Guerra Mundial es en donde estalló definitivamente la concreción de la necesidad de conservar y de gestar legislación con respecto a esto. Pero esa conservación y con ese afán del siglo XX de conservar y de conservar y de conservar, este siglo XXI lo que pasa a hacer es a evaluar y a decir que hemos intentado conservar todo lo que se podía conservar con grandes esfuerzos, pero hoy hay que plantearse si en el siglo XXI lo más importante es conservar o conservar, y lo que no se puede conservar es necesario documentar e investigar. Bueno, son líneas, paradigmas, cambios de paradigmas que se han dado son nuevos cambios de paradigma, pero es importante que se tome como alternativa, porque si es así, en los indicios en donde van a aparecer estos nuevos lineamientos internacionales, documentar e investigar es un aporte que nosotros podríamos dar relacionado con el tema del patrimonio. Por último, dentro de la gestión les dejo dos videos, un video y una nota para que vean. El video es sobre gestión del patrimonio cultural de la escultora Lola Mora, es muy interesante, es de la Cámara de Diputados, pero es muy interesante la historia de esta escultora famosa de la Argentina y a su vez cómo ha sido una de sus esculturas y cómo las decisiones de la gestión con respecto no solo a una mujer artista y de principio del siglo, sino también sobre su patrimonio, ¿no? Sobre su parte artística. Me pareció muy interesante para que lo vean, relacionado con un artículo de Lola Mora también y su legado en el monumento de las banderas. Por último, no se olviden de leer la bibliografía. Este video es un breve resumen del análisis conceptual que tiene que realizar acerca del tema y relaciónenlo a este concepto con el patrimonio elegido. Gracias.